Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las actualizaciones que hay de las noticias del mundo de la Fórmula 1. Hay muchísimas cosas que están surgiendo, todo con relación a Red Bull y Verstappen, pero en muchos otros puntos de la parrilla siguen surgiendo noticias que os debemos de comentar entrando hoy en semana de Gran Premio. Así que todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo por uno de los temas que habéis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo, porque os vamos a contar la historia de cómo ha surgido todo internamente en el caso Horner. Sabemos que el 5 de febrero surgió esto a la luz, lo descubrimos todo el mundo, aquel mismo viernes de esa misma semana fue la investigación y el 28 de febrero acabó quedando absuelto. ¿Cómo ha ido surgiendo dentro del equipo Red Bull y cómo es que se ha acabado llegando a que sea absuelto pese a que el CEO de Red Bull quería echar a Christian Horner? Pues todo esto es una información de Motorsport Total. El pasado 2 de febrero, 3 días antes de que conociéramos la noticia públicamente y un día después de que se anunciase que Hamilton fichaba por Ferrari, en el equipo Red Bull tomaron la decisión de echar a Christian Horner. Así de tajantes eran. Le iban a echar porque días antes habían conocido el caso, después de que una de las trabajadoras del equipo Red Bull le hubiera denunciado. Oliver Mintzlaff, que es el CEO de Red Bull, elegido después de la muerte de Dietrich Mateschitz y demás, lleva en ese punto desde entonces, tomó una decisión tajante, según dicen, por lo que sabía, por lo que había visto, porque le habían dado las pruebas, no se podía seguir con él en el cargo y por eso era esa decisión tan tajante. Aquel 2 de febrero se iba a anunciar la salida del jefe del equipo Red Bull. Tal era la decisión que estaba incluso ya escrito el comunicado de prensa para emitirlo, en el cual la verdad que realmente no se daba demasiados detalles, únicamente se comunicaba que Horner no continuaría siendo el jefe del equipo Red Bull y no se daba demasiados detalles, no se indicaba si es que había ocurrido algo, porque por parte de Red Bull tampoco querían dañar la imagen de Horner, simplemente creían que no podían continuar con él después de haber visto lo que había pasado, pero para no perjudicarle demasiado no querían dañar su imagen ni dañar su matrimonio, por lo cual no querían publicar por qué lo estaban echando. Pero antes de que este comunicado ya escrito fuese emitido, Horner se enteró de que lo iban a echar y mandó a sus abogados para que lo paralizaran todo. ¿Cómo lograron los abogados de Horner pararlo? ¿Cómo consiguieron que esto no saliera a la luz y no le echasen? Bueno, pues es que al parecer hay una cláusula, o existe en el día de hoy, porque sigue teniendo dicho contrato, una cláusula en el contrato de Horner donde si ocurre cualquier caso de este estilo, es lo que han estado informando, como digo, Motorsport Total, le da derecho a una investigación externa, lo que ocurrió. Por eso Red Bull contrató a un abogado externo, porque tenía Horner ese derecho en su contrato. Si los abogados de Horner amenazaron con que si esto no se llevaba de esta forma, si lo echaban simplemente, lo llevarían a los tribunales. A lo cual, al final, Mintzlaff aceptó la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaron dicha investigación si creían que era algo tan tajante que tenían que echarlo y ya está? Pues porque, bueno, con las pruebas que había, pensó que simplemente se atrasaría el anuncio de la salida 2 semanas, pero que no iba a poder estar Horner ocupando el puesto del jefe del equipo. Repetimos, según lo que había visto, no se podía continuar hasta el punto de que lo iban a echar de manera directa, sin previo aviso prácticamente. ¿Qué es lo que cambió todo? Porque vale, si el CEO de Red Bull, que es la persona dirigiendo el equipo Red Bull, ¿por qué pensaba él que lo iban a echar y al final no lo han echado? Pues aquí entró en ese momento el magnate tailandés Yut Villa, quien posee el 51% de Red Bull entero, no de Red Bull Racing, de Red Bull la empresa.
posee ese 51% y apoya la continuidad de Horner. Ahí es cuando estaba durante esa investigación, cuando entró en acción el magnate tailandés, y en ese punto se quedó claro que Horner iba a continuar. Después, aquel 28 de febrero, se acabó anunciando la continuidad de Horner, pese a que el CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, quisiera echarlo, pese a que el clan Verstappen ya estamos viendo que lo quieren fuera. Pese a todo esto, Horner hoy continúa y tiene además una posición aún más fuerte que nunca, porque todo el mundo dentro de Red Bull sabe que tiene el apoyo del magnate tailandés, del poseedor del 51% de Red Bull, es decir, de la persona con más poder dentro de la entidad. Tiene el apoyo de esa persona, la posición de Horner está más reforzada que nunca, pero todo hace indicar, según informa, como digo, Motorsport, que el último capítulo del caso Horner no habría sido escrito. Esto va para largo, hay gente que quiere su cabeza y esto es todo lo que ha ocurrido. Esta es la historia y este es el motivo por el que hemos ido poco a poco conociendo detalles del caso Horner, por el que poco a poco ha ido surgiendo esto hasta el punto de lo que estamos hoy en día. Mientras tanto, y sabemos lo que está ocurriendo con el clan Verstappen, os lo contamos ayer detalladamente, después de todo esto coincide que hoy es el cumpleaños de Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, y ante todo este revuelo, sí, aún así os digo que esto es normal que ocurra, pero ante todo este revuelo mucha gente podría pensar que, oye, quizá Verstappen no publica nada en redes sociales. No ha sido el caso, ha publicado un mensaje de felicitación a su padre. Como digo, es completamente normal que esto lo haga, lo ha hecho todos los años, pero sí que es verdad que en el momento actual en el que estamos, con sobre todo Jos Verstappen abriendo una guerra interna entre Red Bull, por cierto, ha habido personas que me habéis preguntado por qué Verstappen querría irse de Red Bull a Mercedes, que es sobre todo el destino que se está indicando. Aquí tengamos una cosa clara. Esto no es... Me lo preguntaba una persona, le contesté por supuesto, pero os lo digo aquí en el vídeo, me lo preguntaba del por qué se va a ir a Mercedes siendo peor equipo. Esto no es una búsqueda del mejor equipo, aunque ya os hemos explicado que, bueno, dentro de si te tienes que ir de Red Bull, ¿por qué se habla de Mercedes? Porque Ferrari está cerrado, están las duplas cerradas, y porque Mercedes es fabricante. Y para 2026, con la llegada de nuevos motores, quizá Red Bull puede fallar más fácilmente porque va a ser su primer motor que hagan. Mercedes no es el caso. Pero no es una pelea lo que está ocurriendo por buscar el mejor equipo. Verstappen no está pensando en marcharse a Mercedes porque seguro que va a ser mejor o porque sabemos que es que lo va a ser. Nadie lo sabe, es tirar una moneda al aire, pero esto es una pelea de poder. Y los Verstappen están buscando conseguir más poder mediante también el cese de Christian Horner. Que por cierto, según informa ESPN, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, no va a poder acudir al Gran Premio de Arabia Saudí. Sabemos que siempre acompaña a su hijo, pero no va a poder estar en Jeddah. El motivo: las palabras que ha estado soltando en contra de Christian Horner. Recientemente sabemos que Jos Verstappen ha estado insinuando a los medios que si continúa se marchará Verstappen del equipo Red Bull, pero sobre todo, y lo más importante, Jos Verstappen públicamente dio unas declaraciones al Daily Mail acusando a Horner de los hechos de la investigación que ha tenido lugar y de estar ahora mismo dañando la imagen de Red Bull. Por todos estos motivos, Jos Verstappen no podrá estar en el Gran Premio de Arabia Saudí. Una demostración más de la fuerza que está cogiendo ahora mismo Christian Horner. Y además publica Motorsport que Toto Wolff no les niega un posible fichaje de Verstappen en este punto. Hemos estado informando sobre ello, no hay mucha más información de la que ya os hemos contado en el día de ayer, pero os lo contamos brevemente porque lo que están informando Motorsport es que Toto Wolff no lo niega, pero aguardan también a ver cómo avanza todo. Ahora mismo, según comenta Motorsport, Toto Wolff se siente en una situación privilegiada porque pueden aguardar a ver cómo avanza Antonelli, esperando también a ver cómo avanza todo esto con el clan Verstappen. Y además
le ha venido bien, entre comillas, que Prema ha empezado muy mal este año en Fórmula 2, porque ni Antonelli ni Berman han tenido buen rendimiento. Antonelli incluso ha superado a Berman en el primer fin de semana que han tenido juntos, que Berman es la joya de Ferrari, de la academia de Ferrari, pero Antonelli es la de Mercedes. Ha conseguido superarlo en la primera carrera que han tenido, pero Prema ha empezado mal. Les viene bien, entre comillas, si fichan a Verstappen, que Prema haya empezado mal, porque si no se recupera Prema, que en teoría debería de hacerlo, pero veremos cómo avanza, si no lo consiguen, Antonelli no tiene la superlicencia y no tienes que buscar una excusa para no subir la Fórmula 1 porque no tendría dicha superlicencia. Así que bueno, esa es la información que tenemos con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del equipo Red Bull. Veremos cómo avanza todo esto, veremos cómo evoluciona, sigue ocurriendo información al momento, así que por supuesto todo lo que ocurra os lo contaremos aquí en el canal. Más allá de ahí hay muchas noticias que comentaros todavía que nos estamos dejando, y primero tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin, porque han dado declaraciones por parte de varias personas. Hemos recogido 2 personas súper importantes, algunas nos las dejamos e intentaremos contároslas en futuros vídeos. Por su parte, Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto sobre la situación actual del equipo Aston Martin, la cual no es catastrófica. Por cierto, que hay mucha gente acusando de que esto es una catástrofe, de que esto es un caos y es la primera carrera. Veremos cómo evoluciona y esto es lo mismo que dice Fernando Alonso. Lo que comenta el asturiano es que ellos desde principios de temporada han sido siempre muy realistas y ellos cuando él llegó a la fábrica por primera vez este año en enero le contaron las opciones que tenían y eran muy realistas hablando acerca de la MR24, porque este MR24 ha mejorado, pero los rivales también. Entonces por eso siempre han tenido mucho realismo y se ha acabado cumpliendo. Lo que comenta Fernando Alonso es que tiene mucha confianza en el equipo, que ha visto la progresión que son capaces de hacer, ya han comentado en muchas ocasiones que este coche tiene una mejor base de desarrollo, por lo menos eso es lo que dijo Dan Fallows, y tienen mucha confianza en la progresión de esta MR24. Eso comenta Alonso, que tiene mucha confianza en que su equipo lo llegue a conseguir, y recuerda que no es como se empiece, sino como se acaba. El año pasado fue al revés, empezaron muy bien, pero luego no fueron capaces de continuar en la batalla del desarrollo. Ahora lo que dice Alonso es que tienen que hacer y quieren hacer un paso adelante al estilo McLaren el año pasado. Lo que ha dicho textualmente Fernando Alonso es lo siguiente: cuando llegué a la fábrica en Navidad y en enero, las expectativas eran muy realistas. Sabíamos qué tipo de paso daríamos en invierno, pero creo que hemos cambiado completamente nuestra filosofía de cómo abordamos el campeonato, con una buena posición inicial, pero luego un progreso muy constante a lo largo de la temporada. El año pasado lo dimos todo al inicio de la temporada y luego ya no pudimos reaccionar ante el alto ritmo de los mejores equipos. Tenemos más esperanzas en la segunda parte del campeonato este año. Tengo confianza y estoy feliz. Ahora nos toca a nosotros dar una especie de paso McLaren en 2023 y convertirnos en un equipo más fuerte en la segunda parte de la temporada. Esto es algo que mucha gente, yo lo vi hablarlo por redes sociales y demás, y yo creo que es la opinión general, y yo también, por mi parte, creo que esto sería mejor. Sí que es verdad que el año pasado fue muy bonito, empezó muy bien, 6 podios en 8 carreras, pero las 20, no llegan a ser 20, las 16 restantes son duras. Las 14 restantes son duras porque se consiguieron 2 podios en las siguientes carreras. Había mucha gente conversando, hablando acerca de esto, lo vi yo en redes sociales ya antes de temporada. Si prefieres un arranque como el año pasado o un final como McLaren el año pasado. Y la tónica general era como McLaren. Ya no solo porque los de Woking lograran 9 podios en total, Aston Martin logró 8, que sí que es verdad que aquí también, digamos que culpa aparte tiene Stroll, porque McLaren logró 9, pero 7 son de Norris y 2 son de Piastri a final de temporada. En los 2 de Piastri también estaba Norris en el podio. Pero
al final acabas con mejor sensación si vas al alza. Si vas hacia abajo, acabas con peor sensación. Y además para el siguiente año también es mejor porque significa que has hecho un buen trabajo y tienes una mejor base. Así que veremos si lo acaban cumpliendo, veremos si son capaces de dar ese paso McLaren, veremos si lo que comenta también Dan Fallows de esa mejor base en el AMR24 sobre la que desarrollar es verdad. No hay excusas de fábrica porque no las puede haber, porque el año pasado sí las podía haber porque hubo una mudanza en medio de la temporada que sí que les perjudicó en el desarrollo de la MR23. No es el caso este año, ya están mudados y encima a mitad de temporada ya les llega su túnel de viento, que eso no hay mudanza por medio, sino que encima te aligera todo mucho el trabajo. Así que en ese sentido no puede haber excusas, veremos si lo acaba cumpliendo el equipo Aston Martin. Que por su parte os he dicho que había dos palabras y había dos cosas a las cuales comentaros. También ha hablado Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, el cual sobre todo durante el invierno estuvo comentando, lo contamos aquí en el canal, que el principal objetivo que tenía Aston Martin con este AMR24 era hacer un coche que fuese bien en todo tipo de circuitos. El problema más grande que tenía el AMR23 es que había fines de semana donde podían estar en el podio, incluso a final de año, como ocurrió por ejemplo en Brasil. Pero había fines de semana que eran nefastos. Ya no digamos Estados Unidos y Austin, porque sí que es verdad que se usaron para recopilar más datos, pero fines de semana del estilo de Japón, que estaban más cerca del pelotón de detrás que de la zona alta. Entonces, su intención era conseguir progresar eso y que, por los datos que tienen, efectivamente en este sentido deberían de haber mejorado, porque esto sí que os lo hemos contado en el canal, que en los aspectos débiles del AMR23, el AMR24 ha mejorado y ha estado más a la par de los rivales, sobre todo el paso por curva rápida y ya luego también la velocidad punta y el DRS. Sobre velocidad punta y el DRS lo hemos visto bastante claro, pero en Bahrein, aunque es un circuito que no tiene demasiadas curvas de velocidad rápida, los datos que han salido es que han estado muy a la par de los rivales, quizá un paso por detrás, pero es que el año pasado estaban 3 por detrás en el paso por curva rápida, así que por ese motivo salen contentos. Queda todavía en este punto revisarlo en circuitos los cuales sean de más de curvas rápidas de lo que lo era Bahrein. Un ejemplo muy claro va a ser Arabia Saudí, aunque yo sobre todo la prueba de fuego para ver si han conseguido este objetivo, que es que la MR24 sea más constante en todo tipo de circuitos, es Japón. Japón este año es la cuarta carrera, el año pasado estaba a final de campeonato y no se les adaptó bien. Veremos si esta temporada sí son capaces de conseguir un mejor rendimiento en el circuito de Suzuka. Pero esto es algo que ha comentado el director de rendimiento del equipo Aston Martin. La sensación es favorable en ese punto, pero efectivamente queda por revisarlo en los circuitos que de verdad sean de ese tipo de características. Aquí también hay una cosa que deciros y que yo ya os lo he comentado. Los coches no funcionan igual en todos los circuitos, aunque progreses en el objetivo de Aston Martin. Desde luego que va a haber circuitos en donde funciones mejor o circuitos donde estés peor y circuitos donde tus rivales van a estar peor y mejor. También es muy importante ver el rendimiento del Aston Martin en otro tipo de circuitos, porque hasta ahora, pues bueno, sabemos el rendimiento que han tenido en un circuito como Bahrein, que el año pasado eran sus mejores circuitos, pero este coche ha mejorado en otros aspectos también. ¿Puede ser que rindan mejor en otro tipo de circuitos? Pues no os lo podemos decir, porque no lo sabemos, porque no se han probado. Queda comprobarlo y veremos en Jeddah, será la primera también prueba que tendremos de este caso. Más allá de ahí, vamos a dejar ya el equipo Aston Martin a un lado. Tenemos que contaros la historia sobre Lewis Hamilton y una de las radios más graciosas que tuvimos durante el fin de semana en Bahrein. Y es que durante la carrera comentó Hamilton que estaba en el aire, que su asiento se había roto y que él se sentía en el aire. Esto luego lo comentó en DAZN España. Le preguntaron y lo que ha contestado es que llegados en una de las vueltas de las 57 vueltas del Gran Premio de Bahrein, llegados a la curva 1, el asiento como que se desplazó y él entonces empezó a desplazarse. Estuvo corriendo así todo el final de aquella carrera, con el asiento se había desplazado y comenta que el cachete derecho se le salió del asiento y se sentía que estaba en el aire. En muchas de las ocasiones incluso seguramente lo estaría, y por algunos momentos comenta que se seguía moviendo más y más el asiento, lo cual por cierto también para la carrera de Hamilton es para apreciarla mejor, porque sobre todo a final de carrera tuvo un mucho mejor rendimiento, se acercó a Norris y se acercó a Russell con todo esto, así que la verdad que bastante positivo.
Hi Luis, so we heard that you had some Hola, seat Luis. problems. Could you explain us a little bit what Hemos happened oído there? que tenías problemas en el asiento. ¿Qué ha pasado? Estaba frenando en la primera curva y el asiento se ha movido. Y el cachete derecho se ha salido del asiento y he sentido como algo crujía y me movía sobre el asiento. Sí, pero estaba en el aire Well, sounds en fun. un lado. La Fórmula 1 empieza a negociar con Turquía para regresar. Este es Mohamed Ben Sulayem, quien estaría ya negociando no solo para llevar de nuevo a Turquía la Fórmula 1, sino también los rallies. Recientemente el circuito de Istanbul Park salió a concurso por la parte de la Federación Turca con la intención de quien consiguiese la organización del Gran Premio de Turquía o del circuito de Istanbul Park, tenía que conseguir que la Fórmula 1 regresase. Pues ya están empezando dichas conversaciones, así que veremos si acaba regresando el circuito de Turquía. A mí es uno de los circuitos que me gusta bastante y con los dos breves regresos que tuvimos en el 20 y en el 21 fueron unos años, unas carreras muy buenas, que no se ha regresado desde entonces, desde que dejó el calendario, más allá de entrar por sustitución a otros grandes premios, y ojalá lo tengamos de vuelta en el calendario de la Fórmula 1. Por cierto, y esto le va a gustar mucho más a la FIA, en el caso de Turquía sí que regresan, sí que intentan regresar por la vía que a la FIA le gusta, que es primero preguntándoles a ellos, pero bueno, porque no solo también quieren que regrese la Fórmula 1, sino también Turquía. Luego veremos si son capaces de conseguir albergar este Gran Premio de Fórmula 1, que ojalá sea que sí. También os tenemos que contar que lo hemos dejado por desapercibido, pero porque es que ayer no hubo tiempo, la guerra interna que ha habido en Racing Bulls. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues os vamos a contar qué es lo que ocurrió ahí y os vamos a poner también las palabras de un Daniel Ricciardo que ha acusado a Tsunoda de inmaduro. Llegados a las últimas vueltas se encontraron Ricciardo y Tsunoda estaba por delante, pero Tsunoda estaba persiguiendo a un Haas, en este caso Kevin Magnussen, sin conseguir adelantarle. Y llegaba Ricciardo. Los dos pilotos de Racing Bulls tenían estrategias diferentes y Ricciardo iba con neumáticos blandos casi recién puestos, pero en ese punto todavía con un mejor rendimiento del que estaba demostrando Tsunoda. Entonces en ese punto los ingenieros, los mecánicos, los estrategas de RB le pidieron a Tsunoda que dejase pasar a Ricciardo para intentar adelantar a Magnussen. Y aquí llega el punto del conflicto. Cuando nosotros nos ponen la radio en la retransmisión es tiempo después, no es exactamente en el mismo momento. En este caso parece que Tsunoda tardó bastantes vueltas en dejar a pasar a Ricciardo y ahí llega también la frustración, porque no solo es que tardase esas vueltas en dejar pasar a Ricciardo, sino que ya Ricciardo perdió ventaja con el neumático blando, entonces no acabó consiguiendo adelantar a Kevin Magnussen. Este punto provocó al final que Ricciardo no adelantase a Magnussen, pero es que encima no devolvió la posición Ricciardo contra Tsunoda, lo cual provocó un cabreo mayor de los dos pilotos y que en la vuelta de regreso a boxes estuviera Tsunoda muy cerca de llegar a colisionar con Ricciardo. Sobre esto Ricciardo también explicó un poco la situación, que era algo que ya habían discutido antes dentro del equipo porque podría haber ocurrido y, como os digo, ha llegado a acusar a Tsunoda de inmaduro. Para ser claro, es algo que hablamos antes de la carrera. Normalmente estas decisiones no nos sorprenden. Revisamos muchos escenarios y sabíamos que había una alta posibilidad de tener distintas estrategias hoy y que yo tendría un neumático blando para poder atacar en la última tanda. Así ha sido, he ido alcanzándole y en algún momento el neumático pierde su ventaja, así que hay que usarlo cuando se puede. Es por lo que el equipo ha decidido intercambiar posiciones. Dependía de Yuki y él no ha querido intercambiar. Y llegándose a ese momento, cada vuelta es crítica. Estábamos decimoterceros intentando llegar a los puntos. No es como si me hubiera dado una posición del podio o nada así. Creo que en esa posición, en ese escenario, tiene que ser muy blanco y negro, hacer la maniobra y seguir adelante. Es algo frustrante, pero es la primera carrera. Así que ahora iremos a la reunión y una vez se enfríe un poco
poco podamos hablar de ello como debamos, pero ese ha sido el escenario. No es algo que nos debiera sorprender. Quería haceros una pequeña reflexión al final del vídeo y he visto mucha gente pensando, hablando, comentando que esto es nefasto, que Red Bull va a repetir 2023, que van a dominar todas las carreras. ¿Va a ser así o no va a ser así? Está por ver, quedan 23 carreras por delante. Desde luego que el inicio de Red Bull asusta, pero hay que comentaros una cosa, Red Bull Bahrein se les da bien. El circuito de Bahrein es el tipo de circuitos que mejor se les adapta. Veremos otro tipo de circuitos, os lo llevo diciendo mucho para hacer todos los análisis. ¿Es Ferrari el segundo equipo? Pues veremos los puntos débiles de este SF24. ¿Mercedes está ahí en ese tercer puesto? Pues veremos los puntos fuertes. Veremos todo este tipo de cosas. Bahrein es un circuito que a Red Bull se le da muy bien. Aún así, y dándosele muy bien, Verstappen acabó con 25-26 segundos de diferencia frente a Sainz. El año pasado frente a Fernando queda casi a 40 segundos Verstappen. Y en una carrera donde Red Bull controló la velocidad de sus pilotos, que no podían exceder un tiempo vuelta determinado. Podrían haber ido más rápido, pero les pidieron que no lo hicieran y acabaron a 40 segundos. Y esto, históricamente, ha terminado a 20 segundos de su compañero de equipo, ha terminado a 23, quedó de Checo, ¿no? Ha terminado a 26 de Carlos Sainz. Es un desastre, vaya dominio. Pues fíjate que hay una temporada que estuvo muy bien, es muy bien recordada, sobre todo el final de la misma. Estuvo bastante competida, sobre todo el final de la misma, porque al principio sí fue bastante dominio, aunque había algo más de batalla, sí que hay que decirlo, pero bueno. Y la primera carrera de aquella temporada empezó con un panorama muy similar. Estamos hablando del Gran Premio de Australia de 2019, pero muy similar en ciertos aspectos. El ganador es Bottas, no es Hamilton. Bottas queda a 20 segundos de Hamilton, 22 de Verstappen. Más o menos similar, ¿no? Pongamos que este es Verstappen, este es Checo y este es Sainz. Las diferencias más o menos son similares, pero es Bottas de por sí. O sea, es como si hubiera hecho la carrera que hizo Verstappen, la hubiera hecho Checo. Y luego, después de estos 22, hay 57 y 58 segundos frente a los Ferrari, frente a Vettel y frente a Leclerc. Este equipo Ferrari acaba ganando muchas carreras y acaba peleándole en determinados puntos a Mercedes. Aquí estaban a un minuto. Kevin Magnussen queda en sexta posición y es el único piloto que no es doblado de ya a partir de él. A partir de él todos son doblados. Aquí únicamente se dobló hasta el 15º, creo recordar, que son los Alpine y los pilotos que tuvieron ciertos problemas. Quiero decir, hay mejora, no estamos en este punto, por ejemplo, de tantos doblados ya en la Fórmula 1, ahí ya vemos una igualdad mayor, pero que fijaros, Verstappen queda tercero de aquel mundial ganando 2 carreras creo recordar, o 3, en 2019 son 3 carreras si no recuerdo mal, sí que llega a ganar. Recuerdo sobre todo la de Brasil. Ferrari le pelea varias carreras, Vettel gana en Singapur, pelea Canadá, Leclerc gana Bélgica, gana Italia. Quiero decir que no hay que pensar que por lo que hemos visto en la primera carrera únicamente va a ser lo que ocurra toda la temporada. Si Arabia Saudí es similar, oye, pues podemos llegar a echarnos las manos a la cabeza, pero luego también hay una pelea por el desarrollo. Quiero decir con esto, aquel año 2019 es muy bien recordado. Verstappen gana en Austria, en aquella carrera Mercedes ni pelea, está peleando Leclerc acá hasta la última vuelta también. Bahrein, la segunda carrera de aquel año, Ferrari la pelea, pero el comienzo de temporada hasta Austria ganan 8 carreras, Mercedes quedando primeros y segundo en carrera. Eso fue aquel 2019. Fue el mejor arranque nunca en la historia de un equipo hasta que ha sido superado por Red Bull el año pasado. Entonces, no podemos hasta este punto sacar la conclusión de que va a ser seguro sí o sí lo que vimos en el fin de semana pasado en Bahrein. ¿Puede ser lo que vimos otra vez en Bahrein, lo que ocurra todo el año y que tengamos una temporada similar a 2023? Puede serlo, no te estoy diciendo que no, pero que no nos llevemos las manos a la cabeza, que la Fórmula 1 cambia y mucho cada día. Lo último a comentaros, hemos entrado en semana de Gran Premio, un comienzo diferente porque es que están ocurriendo demasiadas cosas, pero hay que comentaros
cuáles son los horarios para este Gran Premio de Arabia Saudí. El Gran Premio de Arabia Saudí vuelve a correrse en sábado. Realmente se corre en sábado porque el Ramadán empieza este domingo y por eso esta carrera se adelantó al sábado. Bahrein al final simplemente provocado por haber tenido que adelantar esta carrera. ¿Cuándo se corre el Gran Premio en Jeddah? Pues los entrenamientos libres 1 darán comienzo el jueves a las 2:30 de la tarde, horario peninsular español. Los entrenamientos libres 2 se disputarán a las 6 de la tarde. Los entrenamientos libres 3 ya serán el viernes a la misma hora que los libres 1, a las 2:30, con la clasificación disputándose el viernes. Recordar, clasificación el viernes a las 6 de la tarde. El sábado tendremos la carrera que será disputada también el sábado. Recordar, sábado, al igual que ocurrió en el Gran Premio de Bahrein, a las 6 de la tarde. Como digo, estos son los horarios españoles. Si queréis conocer cualquiera de los otros horarios, podéis fijaros en esta infografía, le podéis pausar si queréis y os quedáis con los horarios, que son unos horarios similares a los del fin de semana pasado, pero un par de horas más tarde, para que también pues os hagáis así a la idea. Yo la verdad que lo de que se corra en sábado no me ha desagradado, como sí que pensaba. Lo único que sí que acabé un poco, no sabía bien qué día estaba, pero si te acostumbras, la verdad que, oye, no está del todo mal el domingo tenerlo sin carrera. Pero bueno, veremos si esto acaba volviendo a ser. Antes sí que se corría más ocasiones en sábado, se dejó de hacer en su día. Veremos si esto le ha gustado, porque las audiencias han sido muy positivas, si le ha gustado a la Fórmula 1 y vemos más carreras en sábado. Habiendo dicho ya todo esto, ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, sobre el caso Horner, sobre Verstappen, Mercedes, Red Bull, todo lo que queráis comentarme, Aston Martin, cualquiera de los temas que hemos hablado, déjamelo en los comentarios que estaré encantado de leerte. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para seguir viendo todo el contenido diario que realizamos. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.